Un hombre estaba contemplando los pájaros así, y los pajaritos estaban sobre los cables, y de repente el hombre comenzó a hacerse una pregunta: oye, ¿cómo esos pájaros pueden estar sobre esos cables y no se electrocutan? Y llegó una persona que sabía, conocía de la materia, y le dijo: mira, esos pájaros no se electrocutan porque cuando no hacen contacto con los dos cables no pasa nada. Ellos se apoyan sobre un solo cable, pero si se apoyan sobre los dos cables al mismo tiempo, ¡pum!, se convierten en chicharrón. Entonces, esa historia me hizo reflexionar y me hizo hacer una pregunta: ¿cómo interpretamos nuestra salvación? ¿Cómo nos apoyamos nosotros en nuestra salvación? Sabiendo que muchas veces nos apoyamos de una manera, no podríamos estar apoyando de una manera equivocada, y bueno, los resultados serían desfavorables. Pero si nos apoyamos de una manera correcta, es una bendición poder. Ahí está, haciéndome señalar que está muy serio. Ahí está. Si nos apoyamos de manera correcta, entonces tenemos la esperanza viva de que tenemos un futuro ganado con el Señor. Vamos a hablar un poco en la introducción de en qué se basa nuestra fe. Nosotros, nuestra fe la basamos en que el Señor hizo a Adán y Eva, que partimos desde el Génesis, desde el principio, y a su vez habla de que Adán y Eva tuvieron varios hijos. Si es bien cierto que nombra a Caín, a Abel, a José, la Biblia también habla de que tuvieron varios hijos. Es decir, y esto es muy importante, ¿no?, para hablar en la introducción y para entender el mensaje. Es decir, que de los mismos hijos de Adán y Eva se creó la raza humana, las generaciones que vienen posterior. No es que Dios creó en el principio a Adán y Eva en un lugar y creó a otras personas y después fue que se conocieron. No. Todos nacimos de esa. Hay unos puntos importantes en esa historia de que los hombres antes tenían un tiempo diferente a lo que podemos vivir ahora. Los hombres podían vivir 960 y algo de años. Imagínense si un hombre con 30 años va a hacer 7 muchachos que serán con tantos años puede hacer tanto no. Entonces esto, a manera de introducción, lo más importante es que démonos con que la humanidad se genera de Adán y Eva, de la unión, y luego de los mismos hermanos se van produciendo la siguiente generación. Bien. De esta forma se aumentaron los miembros de la familia. Hubo un momento donde había tanta maldad sobre la tierra. La Biblia no habla específicamente en tiempos cronológicos, pero sí habla de los acontecimientos. Y hubo un tiempo donde había tanta maldad sobre la tierra que dice la Biblia que Dios sintió arrepentimiento de haber creado al hombre y decidió darle unas instrucciones específicas a Noé. Noé construyó un arca y se creó otra nueva generación. Pero partiendo de esa generación de Adán y Eva, no hay una desvinculación, no es que eran otras personas. Venían de esa generación, fueron los sobrevivientes de aquel diluvio y continúa la misma generación. En eso se basa nuestra fe. Entonces, hasta aquí estamos claros que todas las personas somos de un mismo origen. La Biblia en el capítulo 11, Génesis, que estuvimos hablando el miércoles en el estudio, narra el acontecimiento de la Torre de Babel, donde Dios permitió que se confundieran las lenguas y por eso es que vemos diferentes lenguas. Eso es un acontecimiento donde lo estuvimos conversando, de que algunas personas piensan que fue una prohibición de Dios. No, capaz Dios salvó porque dice que los hijos de los hombres tenían un propósito de construir una torre para llegar al cielo.
totalmente una esperanza sin fundamento. Por ahí subían ciertos, yo lo decía así de manera, suben a un determinado tamaño y no tienen cómo bajar, pues probablemente se iban a caer, así que capaz esa fue la razón. No, me estoy haciendo una broma. Dios tenía bien claro de que pretendía de que los hombres se esparcieran por la faz de la tierra, pero el hombre estaba siendo terco en aquel momento. Así llegaron lo que se conocen como los padres de la fe. De esa forma llegó Abraham. Dios hizo una promesa con Abraham y hizo una promesa también a Isaac, el hijo de Abraham, y a Jacob. Pero en esa historia de Abraham nació también un hijo que se llama Ismael, que era hijo de la criada de Sarai, que era la esposa de Abraham. De allí, este es el origen de dos grandes religiones como son el judaísmo y el islamismo. Pero fíjense que el origen es el mismo. Y en eso quiero ir haciendo hincapié, de que el origen es exactamente el mismo, tanto el islamismo como el judaísmo. Y también después nació el cristianismo y sigue siendo el origen del mismo. Bien, ahora ya avanzando un poquito con la introducción, hemos salido de la introducción, vamos a hacerle una pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel se considera que es un pueblo especial delante de Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel se considera que es un pueblo especial? ¿Qué lo hace especial? Y yo los invito a que miremos en la pantalla o busquemos en la Biblia Deuteronomio 7, 7 al 9. ¿Está? Sí, ¿verdad? Entonces dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La respuesta es muy sencilla: es por amor a la promesa que hizo Dios a los padres. ¿Quiénes eran los padres? Abraham y la historia que le contamos. No hay una respuesta especial donde el pueblo tenía algo especial, no. De hecho lo dice muy claro y dice: pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. Esta historia nos hace pensar a nosotros por qué nosotros creemos que somos especiales para Dios, y hay una respuesta también: pues por amor a la humanidad, por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, es que nos hace especial. Eso es lo que nos hace especial, el amor que Dios ha derramado para con nosotros. Entonces, con estas dos grandes verdades, de que hay una sola raza, que es la raza humana, y todas las etnias habidas y por haber son del producto de la primera creación de Adán y Eva. Partiendo de estas dos grandes verdades. Y la segunda gran verdad, que es que por amor Dios puso su mirada sobre nosotros, ahí vamos a desarrollar este mensaje. Voy a hablar de dos errores donde podríamos apoyarnos de manera equivocada, así como esos pajaritos que estaban ahí en una aparente calma, pero si por error ponían sus dos piecitos sobre los cables, podían pasar un desastre. Muchas veces nosotros también nos podemos estar apoyando de manera equivocada en nuestra fe y en nuestra salvación. Entonces, el primer error es creer que la salvación es una oración y listo. Eso probablemente nos permita vivir en un error que lo han experimentado
en el Antiguo Testamento, donde se creía que por ser especial tenían luz verde para hacer cualquier cosa. Y no es así. Pues no es así. Nuestra salvación nos tiene que permitirnos tener en cuenta elementos muy importantes. Y la salvación es como todo proceso tiene un inicio, donde ese inicio comienza cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo y aceptamos ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí comienza el proceso de nuestra salvación y luego comenzamos a tener un proceso de salvación continuo. ¿Qué quiere decir esto? Continuo es que tengamos arrepentimiento constante, vivamos una vida, como dice Santiago 1:22, que dice: pero sé hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Ahí la Biblia nos invita, y hay infinidad de versículos, está en Pedro también, que nos dice: humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y así, la Biblia está llena de versículos que están en verbos que son continuos, que no solamente hay que hacer algo, no, sino continuamente nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Entonces, como primer punto, tener en cuenta dónde nos estamos apoyando en nuestra salvación, porque si creemos que nuestra salvación fue y se hizo cuando hicimos la oración de fe y ya, pues por ahí podríamos estar cometiendo un error. Tenemos que, de alguna manera, experimentar nuestra salvación, ese proceso que luego viene de salvación de inicio, en el proceso se va a convertir en santificación, porque somos llamados a ser santos. Pleno siglo XXI, estamos llamados a ser, sí, pleno siglo XXI somos llamados a ser santos. No es cosa del pasado, ni es cosa para las personas antiguas, no. Para la actualidad también el Señor nos dice que debemos ser santos. Y aquí me detengo pensando de que todos hicimos una decisión de fe, pero si dentro de los presentes hay alguien que no ha hecho una decisión de fe, tengámoslo como un deseo, como algo que nos cause curiosidad, que nuestro proceso de salvación comienza cuando aceptamos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a leer otro versículo que está en Hebreos 12, capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice: busca la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y envenene a muchos. Entonces, ven que el proceso de salvación es continuo. Arranca, tiene un inicio donde aceptamos al Señor Jesucristo, pero luego es un proceso ese proceso de salvación nos lleva a la santificación. Y ahí hay una alerta que dice: porque sin santidad nadie verá a Dios. Si decidimos rebelarnos hacia la santidad, pues lamentablemente el resultado no va a ser el que queremos todos, porque yo creo que de alguna manera todo lo que decidimos estar acá voluntariamente es porque decidimos buscar a Dios, porque decidimos buscar la presencia de Dios. Esto también me hace acordar que cuando yo era chico, yo me hice anotar en karate, en una disciplina de artes marciales. Fui 2-3 veces, creo que más nunca practiqué más nada. Pregúntenme hoy en día si me acuerdo de algo de eso, no me acuerdo nada. Entonces, esa me hace reflexionar de que nuestra salvación, nosotros debemos preocuparnos no vivir del pasado, sino del presente y del futuro. Debemos ocuparnos siempre, constantemente, de nuestra salvación. No vaya a ser que se nos olvide por qué fue que fuimos salvos. No. Debemos estar siempre activos, no una
no vivir de una decisión del pasado, porque si no le pasa como a mí en el karate, que hoy si me preguntan algo de las artes marciales no me acuerdo absolutamente de nada. Entonces eso nos lleva a pensar de que nosotros debemos tener una vida y una fe activa, no una fe pasiva y del pasado. Luego, un segundo punto por donde probablemente también podamos tener un error es ignorar que Dios quiere llevar su plan en nosotros. Dios, una de las características de Dios, dice que Dios es majestuoso, es bueno, es maravilloso, pero Dios es inquebrantable. O sea que Dios, no importa lo que pase contigo o con nosotros, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios es inmutable, no cambia. Entonces, si nosotros creemos que no, ya fue, yo no voy a cambiar, conmigo no va a pasar nada, estamos equivocados. Porque mientras que pongamos nuestra confianza en el Señor, Dios cambia. Vamos a leer también Romanos 5, del 1 al 10. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí me detengo en este versículo 9. Fíjense que los que de alguna manera aceptamos ese sacrificio que hizo Cristo Jesús, Él nos reconcilió. Y si murió por nosotros siendo enemigos de Él, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos y que estamos unidos a Él, no va a tener valor el precio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? Entonces, no podríamos o no deberíamos de tener ese error de que yo no cambio ni tengo perdón. Yo tenía un dicho popular que decía que nadie es tan bueno para merecerse el cielo, ni nadie es tan malo para merecerse el infierno. Ahí todos, de alguna manera, podemos vivir en esa esperanza que nos ofrece el Señor, de que ese sacrificio que fue derramado en la cruz del Calvario no es en vano. Y que estos versículos nos explican: si murió cuando éramos enemigos, cuanto más ahora que somos sus hijos, no va a tener valor ese sacrificio. Y es por amor a Él, por amor de su nombre, por amor de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Leo nuevamente el 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El 11. Y solo esto, sí que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, mucho más que claro es que estamos reconciliados con Dios por medio de su sangre. Ese proceso de salvación, que lo dijimos en el punto 1, que es constante, aquí no podemos caer en el error de creer de que Dios va a desistir ya Dios hizo lo que hizo. No, es un proceso que está
Dios está más interesado en que continuemos que nosotros mismos. Ya para concluir y tener presente estos dos puntos donde no deberíamos de mantener un error, sino salir, debemos precisar de que la salvación como proceso continuo no es simplemente yo una vez fui a la iglesia y hice la oración, o alguien me obligó a hacer la oración y ya. No nos podríamos quedar parados en ese pensamiento. Deberíamos de tener un pensamiento más abierto y decir, ¿por qué yo hice esa decisión de fe? ¿O por qué yo repetí esa oración con aquella persona? ¿Y qué puedo hacer para continuar? ¿Qué puedo hacer para continuar? Y la invitación es continuar a seguir creyendo de que ese acto de sacrificio se va a convertir en nosotros, y hay una promesa de que va a venir el Espíritu Santo de Dios y nos va a guiar a toda verdad, y nos va a guiar a vivir un proceso continuo de salvación que se convierta en santidad. Y el otro punto de la conclusión es que no ignorar que Dios está deseando, que el deseo de Dios por amor a Él y por amor a la humanidad es que nos entreguemos y vivamos una vida en paz con Dios y con nosotros. Pero que si alguien en esta mañana aquí todavía no ha hecho esa decisión de fe, yo le invito a que cerremos nuestros ojos, todos, y ahí sentado en su puesto pueda decir: Señor, reconozco mis pecados, reconozco de que tú hiciste ese sacrificio en la cruz del Calvario, y que todas las criaturas que hay sobre la tierra vienen de ti, son creación tuya, Señor, que entregaste a tu Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en ti crea no se pierda y tenga la vida eterna. Si es la primera vez que alguien hizo esa oración, queda abiertamente a manifestarlo, a decirlo. Y si no, lo invito a que cree, como el ejercicio la tarea que dejó Gerardo, que quede meditando en esa decisión y pueda seguir buscando la respuesta que Dios tiene para él. Por esto oramos por la congregación. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Dios, por esa esperanza que tenemos de salvación, Señor, por esa esperanza y por ese proceso, Padre, de santificación. Ayúdanos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a tener conciencia cada día de tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias.